Primera de Pedro 4. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Primera de Pedro 4, vamos a leer a partir del versículo 10. No, de hecho, vamos a leer más bien solo el 10. Y le invito a que se coloque sobre sus pies, como dice el pastor. Vamos a leer de pie. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, en esta parte nos habla, pueden tomar asiento, nos habla acerca de los dones, y dice que Dios a cada uno le ha entregado ¿qué? Un don. Al menos a cada uno de nosotros nos ha entregado un don. Y luego el texto dice que cada uno de nosotros debemos administrarlo conforme multiforme gracia, ¿verdad? De Dios. Hoy, si pudiera darle un título a la palabra, sería: ¿seguro que estás trabajando? ¿Cómo es? Seguro que estás trabajando. Y quiero que lea otro texto conmigo. Vamos a leer Mateo 25. Mateo 25 está después de Mateo 24. Una forma de llegar rapidísimo. Eso nunca falla. Mateo 25, 14. Anteriormente estábamos hablando de los dones. Ahorita vamos a hablar de los talentos. Entonces dice que a cada uno de nosotros nos ha dado al menos un don, pero en esta parte dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Me llama la atención esta parte de las Escrituras, que dice que a cada uno llamó según la ¿qué? Capacidad. Según la capacidad que cada uno de ellos tenía. Pero a todos, sin excepción, sus siervos fueron llamados y se les entregó un talento. En Lucas 19:13, que prácticamente es la misma historia, dice que llamó a sus siervos y a cada uno de ellos le dio un talento y les dijo: salgan a negociar. Le dio esa orden: vayan a negociar. Y por eso yo le decía que si está seguro usted que usted está trabajando, usted está negociando con lo que el Señor le ha dado, con la capacidad que usted tiene, con lo que el talento que el Señor le ha dado, usted lo está colocando a producir. Entonces dice que cada uno de nosotros tenemos un don o tenemos talentos de parte del Señor, y dice que la orden del Señor para con cada uno de nosotros es que salgamos a negociar, salgamos a producir con lo que el Señor nos ha dado a cada uno, insisto, de nosotros. Pero el mismo texto dice que el Señor les recomendó a cada uno de ellos sus bienes. Es decir, no es algo que el Señor a mí me haya regalado. Los dones y los talentos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros no es nuestro, sino que es de Dios. Y dice que nos los ha entregado, hablaba de Pedro, para ser administrados. Igualmente como es este cuerpo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, dice que este cuerpo es para ser administrado. Y a veces usted y yo, todos pinchados, como andamos diciendo: mi cuerpo, mi cara, mis ojos, mis pies, y bueno, y hablamos así con inmensa propiedad. Pero lo que la Biblia dice es que su cuerpo es del Señor. Y dice la Biblia que quien destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, por lo cual el Señor dice que este cuerpo que el Rey nos ha dado, o que el mejor nos ha prestado, es para poderlo administrar. Ser buenos administradores aún de este cuerpo. A veces nosotros tenemos hábitos alimenticios o tenemos hábitos aún en nuestra manera de laborar, que azotamos el cuerpo, dañamos nuestro cuerpo, el cuerpo que el Señor nos ha dado para administrar y que es suyo. Resulta y acontece que el Señor nos ha dado, todo lo que nos ha dado es para su honra, su gloria y su alabanza. Pero si yo soy un mal administrador de lo que el Señor me ha dado, hay algo que va a ser afectado, y es el reino del Señor sobre esta tierra. Decía la pastora el domingo pasado: yo quiero hacer más para la casa del Señor, quiero hacer más para la obra del Señor, pero mi salud, ¿qué decía? No me lo permite. La salud me lo impide. Eso significa que cuando este cuerpo está enfermo, nos limita. No podemos hacer mayores cosas que un cuerpo sano
puede hacer un cuerpo enfermo, le es prácticamente imposible hacerlo. Y es por eso que tenemos que cuidar de nuestra salud. Si nosotros echamos un poquito de memoria y nos encontramos el por qué es mi cuerpo ahora me está cobrando, me está pasando la factura, me doy cuenta que posiblemente en mi juventud no fui un buen administrador del cuerpo. O posiblemente en la actualidad tampoco soy un buen administrador de este cuerpo. Y que mañana, por no ser un buen administrador ahorita, mañana la salud me va a pasar factura. Entonces, hablando sobre los talentos, Dios a cada uno de nosotros, insisto, nos ha dado esa capacidad de poder hacer algo. Hay unas personas que cocinan, madre mía, le ha dado el Señor ese talento, pero ¿qué es lo que Dios quiere que esa persona haga con ese talento de saber cocinar? Que lo multiplique. Que si se sabía 2 platos, luego se aprenda ¿qué? Otros 2 platos. Y se vuelve buenísimo en eso. Y que luego venga en el tiempo de damas o en el tiempo de caballeros y nos sorprenda. ¿Amén? Oh, bueno, la realidad es que a través de esos tipos de talentos uno puede alcanzar almas para el Señor. Yo me acuerdo en Colombia, y yo lo he testificado en varias ocasiones, se hizo un asado en un lugar donde trabajaban muchos hombres. En la iglesia como esta y como casi todas, no sé por qué, casi los caballeros no se convierten al Señor, no sé, más que todos son las damas. Y me acuerdo que en esa pesca, por así llamarlo, se invitaron a muchos hombres a ese asado. Muchos de esos hombres se convirtieron al Señor por la área del estómago. A nosotros los hombres nos sorprenden por allí, ¿verdad que sí? De hecho, nos casamos por eso. ¿Perdón? Nos casamos por eso. Yo no sé si ustedes han notado, a veces las mujeres tienen ese tipo de estrategia. Cuando están de conquista, como que lo de la loción no me ha funcionado mucho. De vestido de aquí, como que no lo he podido conquistar. Ya sé, lo voy a invitar a un almuerzo. Y lo invita a almorzar. Y ese hombre ya no quiere salir más de allí. Como decía el varón, nos casamos por eso. Es una estrategia impresionante también para alcanzar a muchos para el Señor. En ese momento hay muchas personas, habitantes de calle, muchos niños que pasan hambre, y Dios nos ha dado esa capacidad de poder cocinar, y bien, pues deberíamos de usarlo para el reino del Señor. Muchos niños y personas, insisto, habitantes de calle, han llegado a los pies de Cristo porque se han encontrado fundaciones cristianas o otro tipo de fundaciones también que a través de esa gente ser alimentada han cambiado su vida, han cambiado su ritmo de vida. Muchos han llegado a los pies del Señor a través de ello. Yo conozco a un primo que tenía problemas de drogadicción y a través de un tipo de esas fundaciones logró llegar a los pies del Señor, cosas que su mamá y otros no lograron. El Señor lo hizo porque se encontró con personas que colocaron al servicio del Señor ese don, esos talentos. Hay personas que tienen ese don de servicio, aman servir a los demás, aman estar pendiente de los demás. Usted viera cómo, por lo menos, insisto, ¿no? Y es como la pastora está como chulitos hoy. Una de las cosas que a nosotros nos sorprendió cuando llegamos a esa congregación, en un evento que hubo, fue ver a la pastora sirviendo. Ahí está la hermana de testigo y otras más. Nosotros veíamos a esa mujer que parecía una hormiga y en ningún momento se sentaba. Eso servía aquí, servía allá, servía, venía para acá, ¿qué quiere? Y eso daba vueltas y uno decía, pero ¿a qué horas ya se va a sentar a comer? Nunca la vi
ahí sentarse a comer. Siempre la vi sirviendo y, no sé, dentro de su corazón estaba el que los demás se sintieran servidos, se sintieran súper bien. Eso es un don. Y que a medida que se va colocando en la obra del Señor y que se empieza a trabajar, se empieza a desarrollar ese don o ese talento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Yo desconozco los dones y desconozco el talento que usted tiene. No lo sé cuál es, pero usted sabe. Usted sabe si el Señor le ha dado a usted 2 talentos. O usted sabe si el Señor le ha dado a usted 5. O usted sabe si el Señor se le ha dado 1. Pero lo que vas negociando, lo que has venido trabajando para el Señor, en la orden que el Señor nos ha dado, y el cual es, vayan, hagan negocio con ello, es cuánto usted ha producido, cuánto usted ha ganado. Si usted hace memoria allí y hace cuenta de lo que el Señor le dio, ¿cuánto usted puede decir? Yo he logrado esto en la obra del Señor. Yo he logrado esto con lo que el Señor me ha dado. Yo ahorita voy por esto. Siga leyendo conmigo, lo invito, por favor. Leamos desde el 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Dice que llamó a sus siervos, no llamó a cualquiera, sino que llamó a sus siervos. Luego dice, les entregó sus bienes y se fue lejos. Eso significa que el Señor ha depositado sobre cada uno de nosotros confianza. El Señor ha confiado en usted y le ha entregado sus bienes para que usted y yo lo administremos. A veces hay personas que nos entregan, nos permiten, nos dan cosas, nos prestan cosas, y nosotros actuamos con esas cosas o lo tomamos o lo manipulamos como que si fuera nuestro. Por ahí en Colombia se suele decir, es que les da como violín prestado. En Venezuela también lo suelen decir. Bueno, en Colombia se suele decir así, le dan como violín prestado, le dan sin misericordia. Pero lo que la Biblia se está diciendo es que Dios ha depositado sobre cada uno de nosotros una confianza. El Señor dice, me voy lejos porque sé que lo mío está en buenas manos. La pregunta es, ¿está seguro que lo que el Señor le ha dado está en buenas manos? ¿Usted considera que usted es buenas manos? ¿Considera usted que es buena tierra? ¿Considera usted que es una tierra que reproduce lo sembrado? Que cuando venga su Señor, en lo que el Señor le ha dado, va a haber o va a encontrar multiplicación. Solo vamos meditando en lo que el Señor nos está diciendo hoy, en esta mañana. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Se fue lejos. Y dice que a cada uno conforme a su capacidad. Lo decíamos desde un principio. A veces nosotros sentimos que no tenemos nada que dar, que son otros los que son los duros en la obra del Señor, que son otros los que están llenos de talentos, que están llenos de dones, pero que yo me reviso, yo me doy la vueltica y empiezo a buscarme y yo no encuentro absolutamente nada, como la canción que dice, no tengo nada que dar, no hay nada de valor en mí. Pero en este caso de verdad que no aplica, porque dice el Señor que todos tenemos, no hay excepción, todos tenemos. Y dijo el Señor Jesucristo, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. En otro momento lo leemos en las Escrituras cuando su madre lo va a buscar en el templo y él le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en el negocio, ¿de qué? Padre.
de mi Padre se me es necesario estar. Estoy trabajando, estoy produciendo, estoy administrando. En pocas palabras diría que nuestro Señor Jesucristo le dijo a su madre: estoy produciendo. ¿Cuántos de nosotros mantenemos produciendo? ¿Cuántos de nosotros estamos en el negocio de nuestro Padre? Estamos enfocados en el negocio de nuestro Señor. A veces cuando nos hablan de este tipo de cosas, a veces no lo sé, si la mente se nos va y decimos, pero es que la gente piensa que yo no tengo vida. Yo también tengo una vida. Sí tenemos vida. Y curiosamente nuestra vida está dentro del Señor. Nosotros no podemos tener una vida fuera de Cristo y otra en Cristo. Que cuando voy a evangelizar o cuando vengo a la iglesia, mi vida es en Cristo. Pero cuando estoy con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, entonces mi vida es otro tipo de vida que es en Cristo. No. Toda nuestra vida es en el Señor. Y cuando hablamos acerca del negocio de nuestro Señor, es todo lo que tiene que ver nuestro entorno de vida. Nosotros somos cristianos los 24/7. ¿O cuántos son cristianos algunos días de la semana y otros no? No, somos cristianos los 7 días de la semana, 24 horas. El cristianismo no es un vestido que nos quitamos y luego nos colocamos. No, es nuestra manera de vida. Es ya lo que somos como tal desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. El recibir a Jesús en nuestro corazón nos hace totalmente diferente. Ya tenemos una vida diferente a las personas de afuera. Amén. Dice el 17: asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido 1 fue y cavó y guardó en la tierra el dinero que había recibido de su señor. ¿Sabe que en ocasiones hay personas que hacen eso? Sienten que no tienen absolutamente nada que dar y por eso casi nunca participan en las cosas del Señor. Porque si yo no tengo nada, yo me reviso como decía anteriormente, no tengo nada que dar. Y tienen ese don, tienen esos talentos escondidos por miedo. A veces sabe que esa es una manera de tapar lo que el Señor nos ha dado. El miedo nos paraliza y no nos permite participar de las cosas del Señor. Hay muchas personas que, no sé si en el colegio, cuánto les han pasado en el colegio o en la universidad, me hacían un tipo de preguntas, pero estábamos tan asustados de responder y cuando más me lo guardo y alguien responde por allá y era la misma respuesta que yo tenía y sí, eso es, y me dice, ¿a cuánto les pasó? Por el miedo. Nos ha pasado en el trabajo, en muchas cosas, en mucho lugar. El miedo es como esa tierra que esconde nuestros dones, que esconde nuestros talentos, porque nos da ese terror de quedar mal, nos da ese terror de perder lo que en este caso nos han dado. Y lo digo de esa manera porque la persona ni siquiera se entera de lo que tiene, de lo que es capaz. Yo me acuerdo en Colombia una mujer de la costa pacífica. Esa mujer era muy tremenda, de un carácter fuerte.
pequeña discusión, no, una inmensa discusión con la pastora. Casi hasta le pega. Literalmente casi le pega. Solo el Señor la libró de sus garras. Y la pastora, me acuerdo que empezó a llegarle a ella con amor y con paciencia. Se lo fue metiendo con amor y paciencia. Hoy en día esa mujer que no servía, y no hablo de que no sabía hacer nada, no, hablo acerca de que no estaba laborando dentro de la congregación, porque ella misma se sentía que no era útil. Luego, con la ayuda que recibió, hoy en día es una de las líderes más fuertes que hay dentro de esa congregación. Tal es así que es la que está dirigiendo una sede dentro de la iglesia. Prácticamente se puede decir que es la pastora de ese lugar, ella con su esposo. ¿Pero por qué? ¿Cómo se logró eso? Era mal hablada, grosera. Hoy en día cuando tú hablas con ella, tú dices, ¿vaya a ser la misma? ¿Cómo puede alguien cambiar de esa manera? Porque hubo alguien que depositó sus dones y sus talentos y los multiplicó en alguien más. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que lo que Él nos ha dado lo podamos multiplicar en otros, podamos llevar el reino del Señor y su justicia más allá, que no nos escondamos, que no lo guardemos, porque sigue diciendo el texto, el 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Después de mucho tiempo. ¿Después de qué? De mucho tiempo. Tal vez nos pasa a nosotros. Ese mucho tiempo. A veces sentimos que tenemos mucho tiempo para luego hacer las cosas bien. A veces siento de que yo me puedo dar un pequeño break, me puedo descuidar un poquito y luego arreglo las cosas. No sé si algún día usted ha escuchado a alguien cuando usted le ha predicado de Jesús y dice, ahora no estoy interesado, tal vez después. Siente que tiene mucho tiempo. Ahora no, porque estoy joven. Después, porque siente que le queda mucho tiempo. Y a veces tal vez a nosotros, insisto, nos pasa igual. Llevamos una vida en el Señor como así, como tambaleando, y siento que tengo tanto tiempo para poder resolver mi situación en el Señor. Eso tal vez nos pasa como el caso de las 10 vírgenes, que dice que estaban esperando al esposo y ya pasando el tiempo, decidieron tal vez dormir, dice que empezaron a tambalear y se quedaron dormidos. Y estando dormidas, llegó el esposo. Que Dios no nos coja de esa misma manera, pensando que tenemos mucho tiempo y que tal vez luego me voy a empezar a colocar a orar, a trabajar. No sé ustedes cuántos se acuerdan cuando en sus casas su mamá o su papá le colocaba algún tipo de tareas, oficio. Entonces uno decía, mi mamá suele llegar a X hora, mi papá suele llegar a esa, yo luego me pongo a hacer. Y uno se ponía a jugar y luego como que el tiempo se le iba. Cuando sale uno corriendo, intentando hacer lo más rápido posible, pero ahí lo sorprenden. ¿Y esta casa por qué está así? Yo no sé, a mí varias veces me casaron a decir eso. ¿Y esta casa por qué está así?
A mí varias veces me empezaron a dar dudas de esa manera. A ninguno de ustedes los felicito, juiciosos. Ustedes sí que eran juiciosos. A mí sí que no sé si me doy a entender con ello. Ese asunto de mucho tiempo, a veces el creer que lo tenemos, nos descuidamos en cosas. Por ahí suelen decir que lo que has de hacer ahorita, no dejes para mañana lo que puedes hacer. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Es hora, es tiempo de ponernos a la obra. Es tiempo de hacer la obra del Señor. Es tiempo de empezar a desarrollar esos dones y esos talentos que el Señor nos ha dado. Porque, insisto, dice que el Señor se demoró. Y aun cuando llegó su Señor, cada uno de ellos empezaron a dar cuentas. Pero luego dice, lea conmigo el 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te reconocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. ¿Qué? Que reconocía que eres hombre duro, que tú cosechas donde no sembraste. Es muy raro esa respuesta que este hombre le da. ¿Quién le dio el talento? Entonces, ¿cómo va a decir que va a cosechar donde no sembró? El Señor fue porque Él había sembrado en ese lugar. Y como Él había sembrado en ese lugar, fue a cosechar en el lugar que había sembrado. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que Dios en cada uno de nosotros ha cosechado. Ha sembrado en cada uno de nosotros, ha sembrado sus dones y ha sembrado su talento. En cada uno de nosotros lo ha depositado. Y cuando Él venga, Él viene a cosechar. Él no viene a perder el tiempo. Él viene por lo suyo. Él viene a pedirnos cuenta a cada uno de nosotros. Entonces, yo lo único que le puedo decir aquí entre nos es: alista el libro. Tenga esas cuentas claras para cuando su Señor le llame, las cuentas le den. Y hay algo aquí entre nos: el Señor es buenísimo en matemática. Aquí no podemos maquillar, como hacen algunos administradores en algunas empresas, que llegan y maquillan y luego les da el resultado. Y tiene que ser otro súper buenísimo para enterarse sobre dónde maquilló, cómo logró tapar, ¿verdad? No sé, esas pérdidas sobre ese lugar o lo que se robaron. Quiero decirle que el Señor es bueno en matemática y no hay manera de poderlo confundir. Al Señor las cuentas le dan o le dan. Y entonces dice que el Señor a cada uno de nosotros nos va a llamar. Y no sé si en este caso nos está pasando a nosotros que pensamos que cuando usted y yo le predicamos a alguien de Jesús o estamos sirviéndole a alguien, es un favor que le estamos haciendo al Señor. Si yo lo estoy haciendo es un favor. Y eso tiene que ser cuando yo pueda, cuando yo pueda. No sé si en este caso aplica. Insisto, primero que todo, el cuerpo que tiene usted, la vida que tiene usted, no es suya. Es del Señor y el Señor se la ha dado para su honra, su gloria y su alabanza.
Y así como usted saca, con ese cuerpo saca tiempo para estar con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus amigos, con un cuerpo prestado, cuando usted lo va a colocar para lo que verdaderamente se lo dieron. ¿Cuánto tiempo usted deposita ese cuerpo, ese maravilloso cuerpo que el Señor le ha dado para lo que realmente se lo han dado? Que es para la honra, la gloria y la alabanza del Señor. O al menos eso dice el libro de Isaías. Dice que a todos los llamados de mi nombre, para mi honra, mi gloria y mi alabanza, los creé, los formé y los hice. Eso dice las Escrituras. Amén. Entonces, en ese orden de idea, dice las Escrituras que el Señor llama a este hombre, el que le había dado un talento, conforme a su capacidad. No le dio algo más allá de lo que este hombre no pudiera lograr, más allá de lo que este hombre no pudiera hacer. No, el Señor no nos exige más de lo que nosotros no podamos hacer. A veces sentimos que el ministerio o lo que el Señor nos da se convierte como en una carga súper pesada que no soy capaz de llevarla, soy yo. No, eso que el Señor le ha dado es porque usted tiene la capacidad de poderlo hacer. Y si usted se siente un poco pesado, es porque no está trabajando, no está desarrollando sus capacidades para que eso le quede súper liviano. Luego dice las Escrituras que cuando a este hombre le quitan ese talento, ¿a quién se lo dan? Al que tenía más. Y uno dice, pero es que con todo lo que tengo y encima más. ¿Cuántos de ustedes en ocasiones a veces uno se siente así? Con todo ya lo que tengo y encima más. Es que si encima le dan más, es porque su capacidad es, Dios mío, tiene un privilegio de tener tanta capacidad. Y eso es para darle al Señor la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que el Señor hace. Y dice la Biblia que todo eso que el Señor nos da, insisto, es para su honra, su gloria y su alabanza. Aquí el alabado y el exaltado y el glorificado por ello es nuestro Señor. Y usted y yo debemos sentirnos privilegiados que el Señor nos use, que el Señor deposite su confianza, que el Señor deposite su espíritu sobre cada uno de nosotros, deposite su verdad. Y dice que este hombre sale con todas esas, pero yo sé que tú eres un hombre duro, severo, pero aquí está su talento, aquí está lo que usted me ha dado, se lo entrego. Me libré. Pero ¿qué le dice? Sí, de verdad que esto es lo que yo te di, pero ¿por qué eres tan inútil? ¿Por qué no cogiste lo que te di y lo llevaste al banco, al menos para cuando yo viniera estuvieran los intereses? Y le dice siervo inútil, y también le dice negligente y malo. Pero tranquilo que eso no es con nosotros, con ninguno de los que estamos en ese lugar. Eso es con un tipo o una tipa que viven en la luna, no con nosotros. Aquí no hay ningún ni inútil, ni negligentes, ni malos. Amén. Aquí todos trabajamos, aquí todos estamos multiplicando estos dones y estos talentos que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Y creemos que cuando el Señor venga, le vamos a decir: Señor, esto me diste y esto he ganado para ti. Toma, mi Señor. Porque le cuento que en el Señor no se admiten las excusas. El hombre llega y sale con sus excusas y el Señor le dice: no me venga con ese cuento, porque yo sé quién es usted. Yo fui el que lo hice a usted, y usted las capacidades que tiene usted. A mí no me venga con cuentos que usted no se pudo multiplicar.
No me venga con cuentos que usted no pudo lograr alcanzar más. Así no me sirve. Y son las palabras prácticamente literales del Señor. Dice la Biblia que en forma de parábola, que va el dueño de la finca y se encuentra un árbol que no tenía frutos. Y llega y pide al capataz: arránquelo, arránquelo, arránquelo. Me está utilizando la tierra y no está dando ningún beneficio. Arranquémoslo. ¿Cuántos estamos aquí para ser arrancados? Pero algo que me sorprende del capataz, y es: no, Señor, permítame, voy a estar un año más pendiente de él, voy a estarlo abonando, cuidando, y si ya no produce así, pues, pero permítame cuidar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tal vez no hemos dado fruto, pero el Señor nos va a abonar, nos va a cuidar un poquito más, va a estar más allí para que podamos dar frutos. Y la manera de sus abonos y toda esa cuestión es a través de la palabra. Somos abonados a través de la palabra, que es lo que nos mueve de nuestro confort. Y es hora que le hablemos a la gente de que Dios existe. Y es hora que le hablemos a nuestros compañeros de trabajo, que saquemos ese tiempo y podamos hablarles de Jesús, que Jesús es su salvación. Tenía la oportunidad de hablar en el trabajo con unos, ellos son árabes, perfecto, con unos árabes, y ellos me hablaban acerca de su religión, y yo les hablaba acerca de Jesús, y les hablaba acerca del perdón, la misericordia, el amor del Señor, y les hablaba acerca del plan de salvación, y les decía que el hombre le es imposible ser salvos sin Jesús. Sin Cristo, ahí en el medio, es imposible que la humanidad logre ser salva. Y entonces yo le preguntaba a él sobre el plan de salvación de ellos para poder llegar al Señor. Y me hablaba acerca de cómo hablan los católicos, acerca de portarse bien. Y luego, conforme a la palabra, les podía decir: tú has mentido, has hecho esto, sí, entonces no vas a llegar, no lo vas a lograr, te va a ser imposible ser salvo, por mucho ramadán que hagas, porque haces el ramadán, haces aquello, pero luego estás quebrantando esto, corres 2 pasos pero te devuelves 5. Pero luego le mostraba el plan de salvación de Jesús y lo vi como cuando uno queda así como sorprendido, como que hay otro camino, creo que este no es. Y muchas personas tal vez están caminando ciegos porque no hay quien les muestre el camino, no hay quien les ayude a abrir sus ojos. Y hay algo que arranca el texto, los dos, por regular, bueno, el uno al principio y el otro lo finaliza, tanto Lucas como Mateo, y es que había unos conciudadanos que no querían que este Señor reinara sobre ellos. Lo leyeron al principio, ¿verdad? Dice: es que no quieren que yo reine sobre ellos. Pero luego le dice: vayan y hagan negocio. Es lo que nos pasa a nosotros. Hay mucha gente que no se quiere convertir al Señor. Hay mucha gente que no quiere recibir el mensaje de salvación. Pero eso no es excusa delante del Señor. En medio de esa situación, en medio de esos hombres, en medio de ese país, que a veces parece un país totalmente ateo, nuestro trabajo es ir a negociar, ir a trabajar. Ese es nuestro trabajo. Quien convence a las personas de juicio y de pecado es el Señor, no es usted. Si usted y yo pensamos que somos los que vamos a convencer a la gente que necesitan a Cristo, pues
apague y vámonos, porque de verdad que va a ser muy complicado. Entrar a un corazón duro es complicadísimo. Entrar a un corazón de que están convencidos de otras cosas y hacerlos voltear de su creencia, de su fe, de lo que aprendieron en casa, es muy difícil. Pero si es el Señor el que lo hace, es fácil. Porque al menos eso dice del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba enfocado en sus creencias, en lo que él tenía en mente y lo creía de esa manera. Pero cuando fue confrontado con el Señor, cambió. Solo Cristo lo pudo cambiar. Y España, con toda su gente, solo Cristo la puede cambiar. Y el varón daba testimonio acerca de que este Cristo que quiere cambiar España es el Cristo que los está cuidando, los está guardando. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen talentos? Levanten la mano. No me van a levantar. Casi se lo pienso. Tenemos ahí. ¿Cuántos tienen dones? Levanten las manos. Bueno, por allí veo una mano la. Es que por fe. Pero realmente es que lo tenemos. Diga en su oración, pídele al Señor que le ayude a desarrollar esos dones y ese talento para su honra y su gloria, para que cuando Él venga le diga a usted: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que no seamos de los que los digan malos e negligentes, perezosos. Porque yo no creo que nosotros seamos perezosos para predicar de Cristo. Diga que no. No. No nos da pereza hablar de Jesús. Nada. Nos da gozo hablarle a la gente de Jesús. Y hablar de Jesús es fácil. Es muy fácil hablar de Jesús. Usted lo único que tiene que esperar en medio de una conversación con sus amigos, compañeros del trabajo, es esa pequeña oportunidad que ellos mismos les dan. Y allí usted llega y entra y les suelta el mensaje. Casi siempre son ellos, y si usted ve como que no, pues usted empiece a picar. Y empieza a hacerle preguntas interesantes de ellos. Y ellos empiezan a hablar. Y luego usted: ay, pero mira, me parece que esto, ¿qué opinas? Y por ahí uno va soltando. Y va soltando el mensaje. Insisto, predicar de Jesús es fácil. Es fácil predicar de Jesús. Y que la gente se convierta, tampoco lo vea tan imposible. Porque esa es una tarea que no es suya. Es del Señor. Lo suyo solo es: suelte el mensaje. ¿Cuántos se acuerdan del siervo que lloraba delante del Señor diciendo: pero he llevado tu mensaje y no se convierte? ¿Se acuerdan? El profeta lloraba. ¿No? Y lloraba. Porque le hablaba al pueblo, pero entre más le hablaba al pueblo, como que el corazón de ellos era más duro, más. Pero el Señor simplemente le dice: no, usted hable. Es lo que dice: usted solo hable. No se preocupe de lo demás. Lo demás arreglo yo. Usted hable. Entonces es lo mismo, mi hermano. Usted a su familia, que le reciben, que no sé qué, hábleles. Así soy yo en mi casa. Les hablo. Les suelto el mensaje. Tengo la oportunidad, tenga. Cada vez que tenemos las reuniones, tenga. Que los veo que está haciendo cosas raras, tenga. Eso es nuestra tarea. No tenemos otra sino esa: soltar el mensaje. Bueno, hay otro tipo de hermanos que no, hace rato no los vemos dentro de la congregación. Tenemos otro mensaje también para ellos. Hermano querido, mi hermana querido, llamémosles. Aquellos que no han regresado, que no hemos vuelto a ver,
hay que llamarles. Ellos se tienen que enterar que en esta casa hay hermanos que les quieren. Hay un cuerpo, hay una familia que les ama y que les extraña. Porque a veces suele pasar que hay personas que llevan hasta un año que no han vuelto y cuando le vemos, ¡ay! Verga este hermano. ¡Ay, ese rato ya ni me acordaba! ¿A cuánto les ha pasado? ¡Ay, mi hermano querido! Y dice la hermana, tan querido soy que ni una llamada. Tan queridos, que ni se acordaba de mí. No. Creo que ya es hora de ir por ellos, ¿no? Y abrazarlos y traerlos de regreso a casa. Le invito a que se coloque sobre sus pies para la paz de su alma.